Hola, hoy vamos a hablar de la válvula solenoide en refrigeración. Físicamente sería esta. Esta es uno de los modelos de válvula solenoide que hay en el mercado. Esta es para roscar, tiene las dos uniones roscadas. Y más adelante del vídeo la desmontaremos para ver todas sus partes. Simplemente haceros una idea de que físicamente, en el caso que vamos a ver hoy, estaría colocada aquí. La solenoide en refrigeración principalmente tiene dos usos. Una en la parada por vacío, en que se coloca en la línea de líquido, y otra en los descargas de gas caliente, que se pondría en una línea adicional que saliendo de la descarga y que iría directamente a meterle gas caliente al evaporador. Pero ese caso no lo veremos hoy. Hoy vamos a hablar simplemente basándonos en la válvula solenoide de lo que hace en el pump down o parada por vacío. Vamos a ver lo primero eléctricamente. Eléctricamente, si miramos los dos elementos principales que hay en este caso, serían el compresor y la solenoide. El compresor va a arrancar o va a parar dependiendo del estado en el que estén los presostátos, el presostato de alta y el presostato de baja. E independientemente, la solenoide va a tener tensión o va a dejar de tenerla dependiendo de la posición del termostato. Si el termostato está abierto porque la cámara ya ha llegado a su temperatura de consigna, le va a dejar de dar tensión a la solenoide y la solenoide va a cerrar. El compresor va a funcionar mientras estén activados el presostato de alta y el presostato de baja. Vamos a verlo muy rápidamente. Durante el ciclo de funcionamiento habrá una presión de alta y una presión de baja. Conforme el compresor va funcionando, la cámara se va enfriando y una vez que el termostato ha llegado a su temperatura de consigna, para que pare la instalación no para directamente el compresor, sino que corta la alimentación de la solenoide. La solenoide cierra el paso del fluido y el compresor, que sigue funcionando, va a ir aspirando todo el refrigerante que hay en esta línea hasta aquí. ¿Vale? Conforme va aspirando, la presión de baja va bajando hasta que llega al punto que le hemos dicho de tara al presostato, en el que cortará la alimentación al compresor. El presostato de alta no suele intervenir a no ser que haya una avería, y el que va a estar funcionando siempre va a ser el presostato de baja. Cuando el termostato abra porque ya la temperatura de la cámara ha llegado a la que queremos, le corta la tensión a la solenoide, la presión de baja baja y se abre su contacto. Una vez que pase el tiempo o metamos más carga en la cámara, el termostato detecta que sube la temperatura, vuelve a activar la solenoide abre su paso, pasa refrigerante porque aquí está concentrado en más alta presión y aquí hay una presión de vacío casi, pasa refrigerante por diferencia de presiones, el presostato detecta que la presión de refrigerante está subiendo y activa de nuevo el compresor. El presostato de baja, que estaba abierto cuando se paró la cámara, al cerrar el termostato y activar la solenoide, vuelve a detectar presión, cierra su contacto y se vuelve a alimentar el compresor. Este método se hace para que en los arranques del compresor el evaporador no esté lleno de refrigerante. Como sabéis, el refrigerante en las paradas se va a los sitios más fríos. Se dice que el refrigerante migra. En una cámara, por mucho frío que haga afuera, con la cámara de congelación, siempre el sitio más frío va a ser el evaporador. Luego, cuando quiera arrancar, si está lleno de refrigerante, hay peligro de que le llegue refrigerante en estado líquido y haga un golpe de líquido. En esos casos se hace esta parada por vacío, de forma que el arranque de los compresores se hace con poca carga. Aquí tenemos dos tipos de solenoides roscadas, ¿vale? Las hay tanto de roscar como de soldar, ¿vale? Dentro llevan una junta tórica, ¿vale? Para la estanqueidad. Si son uniones roscadas no hay problema, pero si vamos a soldarlas, tenemos que tener la precaución de quitarle la junta tórica antes de soldar, pues si no la deformaríamos y tendría fuga. Esta se desmonta con una tuerca que tiene aquí arriba. Ya la tengo previamente aflojada. Esta sería la bobina nos viene sus características. Nos dice el modelo, que consume 9 vatios. No sé si se aprecia bien en el vídeo. Consume 9 vatios.
y la tensión de alimentación 220-230 voltios, vale tanto como a 50 como a 60 hercios y el factor de protección un IP65. ¿Vale? Esta sería la bobina. Estas serían las conexiones eléctricas. El pin más grande siempre va a ser la conexión de tierra y como es monofásica no tiene polaridad. En cualquiera de los dos se le puede poner en la fase y en el otro en neutro. Aquí vendría el cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula debe tener una flecha indicándonos el sentido del flujo. Esta flecha nos dice que la entrada del refrigerante viene por aquí y saldrá por este tope. ¿Vale? Desenroscándolo, vemos que aquí hay un émbolo, ¿vale? Entra y sale según la presiono, y eso es porque tiene aquí un muelle, ¿vale? La función de esto es que cuando este núcleo esté rodeado por la bobina, como la solenoide es normalmente cerrada, mientras la bobina no tenga tensión, esto cae por su peso y por el muelle y está cerrada la válvula. Cuando la bobina tenga tensión y quiere el campo magnético, va a tirar del eje y va a dar paso al refrigerante. Entonces, este émbolo que está aquí, con su muelle, cuando la válvula está cerrada, cuando no tiene tensión, está tapando este orificio de aquí. Como el refrigerante entra por este lado, va a inundar esa media luna del refrigerante, va a entrar hacia el cuerpo de la válvula, incluso subiendo por la ranura esta dentro de la bobina, sin que llegue evidentemente a las conexiones eléctricas, y se va a poner por aquí arriba, también ayudando al muelle a presionar sobre el agujerito de salida, que sería este que está en el centro, que comunica con la salida del cuerpo de la válvula. Aquí tiene un asiento que no es metálico, sabéis que metal con metal no cierra bien, de forma que cuando el muelle está empujando, la válvula está totalmente cerrada. Cuando la electroválvula tenga tensión, tirará del muelle hacia arriba y dará paso al refrigerante que se ha quedado ahí en la media luna hacia adentro, hacia el orificio, y ya saldrá. Cuando vuelva a dejar de tener tensión, con la presión del muelle, volverá a cerrarlo. Vamos a ver otra. Si queréis, la podemos montar para que la veáis otra vez. Tiene el muelle hacia adentro. Se rosca. Hay que ponerlo después más apretado para que no tengan fugas. Y su rosca. Esto lo podemos poner según nos convenga, la manguera eléctrica mirando para un lado, mirando para otro. No tiene posición. La posición que sí tenemos que respetar siempre es la fecha de entrada del refrigerante, para que vaya siempre en el mismo sentido de flujo. Esta sería otra. Esta no se desmonta por aquí ninguna rosca. Esta simplemente, cuidado de no hacernos daño, hay que hacerle palanca aquí debajo de la bobina con el cuerpo de la válvula. Ya sale y se quita. Ya está aquí la válvula. La válvula tiene aquí sus conexiones eléctricas. Ya he aflojado previamente el tornillo. ¿Vale? Esta también podemos, si veis aquí, este tiene, voy a ayudar de un pequeño destornillador para sacarlo. Quitamos el tornillo. Y tiene aquí las conexiones eléctricas, que aquí vendría la manguera, se metería por un prensa que tiene aquí, la manguera eléctrica, saldrían por aquí los cables, se conectan a sus conexiones y luego se vuelve a meter. Este me da la facilidad también, al igual que la otra, podía poner la manguera mirando para un otro, esta también, aunque estas conexiones siempre tenga la grande aquí, yo esta cabeza la puedo poner mirando hacia abajo, mirando hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, según me convenga más. ¿Vale? Quitamos las conexiones eléctricas, ¿vale? Y la bobina estaba envolviendo lo que es el cuerpo de la válvula.
Estos tornillos se quitan con un destornillador Torx, ¿vale? Ya los tengo flojos, los voy a terminar de desapretar. Bueno, desapretar o aflojar, no es fácil. Aquí tiene, si veis aquí en el principio del vástago, tiene también una junta tórica, porque cuando estas electroválvulas tienen tensión, suelen vibrar un poco. Entonces, siempre es conveniente que la bobina esté bien apretada y bien justa, para que no suenen las vibraciones. Aquí, al igual que en la otra, tiene un vástago con un muelle, que es el que hace que entre y salga. Un tornillo, que entre y salga. Cuando la electroválvula tiene tensión, este vástago se mete hacia adentro dejando el paso de refrigerante. Cuando la electroválvula pierde la tensión, el muelle lo empuja otra vez hacia abajo, ¿vale? Lo sacamos de aquí y lo que haría, al igual que en la otra, es el sentido de flujo. En este caso es de aquí hacia allí. No sé si se aprecia bien la flecha. Entonces, si esta es la entrada de refrigerante, la entrada de refrigerante viene por el orificio grande que hay ahí. Mientras esté cerrada, el agujero de salida está tapado. Luego el refrigerante ocuparía todo esto, incluso llenaría el núcleo, ¿vale? Ayudando a empujar el muelle hacia que cierre. Cuando la electroválvula tenga tensión, el vástago, este pistón, vuelve a separarse y el fluido ya pasa hacia la salida. Esta es la junta tórica que os decía antes, que si la conexión es soldada, tenemos que acordarnos de quitarla antes de soldar, porque si no la deterioramos y luego fuga el refrigerante. Pues este asiento de teflón que tiene, vendría aquí. La volvemos a meter. La montamos. Y ahora le voy a preparar la conexión eléctrica para que la veamos más real. Mira, ya le he conectado aquí la fase del neutro. Esto es simplemente para hacerle la prueba de aquí, ¿vale? No tenía una manguera, pero he hecho una conexión real. Debería ser una manguera de 3 hilos, una manguera que haga aquí presión para que no entre la humedad y por supuesto que traiga también el hilo de tierra para dejarlo conectado y que esté protegido para las personas. Aprovechando, he puesto en este sentido los hilos, ¿vale? También se podría, como vimos antes, ponerlo hacia arriba, hacia abajo. Puede chocar con la tubería si no podemos girar la bobina. Hacia arriba, si viene algún tipo de condensación o humedad, puede favorecer la entrada de la misma hacia las conexiones eléctricas y no es conveniente. Lo más normal es que se ponga hacia un lado o hacia otro. Deja más maniobrabilidad para que no choque la manguera con las tuberías y nos quitamos el problema ese de favorecer la entrada de humedad. Por lo general se deben conectar así, vertical y en el sentido hacia arriba, ¿vale? O sea, en sentido que la bobina esté en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque así favorecemos que la fuerza de la gravedad nos ayude a cerrar. Con el tiempo, este muelle va perdiendo fuerza. Si encima la ponemos de lado o peor aún, boca abajo, va a tener no solo que vencer el cierre, el peso del mismo vástago del pistón, sino que la fuerza de la gravedad le va a perjudicar el cierre. Por lo tanto, siempre, aunque hay algunos fabricantes que les da igual la posición, siempre es conveniente de ponerla en vertical y de forma hacia arriba. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Cuando le metamos tensión a la bobina, siempre debe llevar un núcleo puesto, ¿vale? Si no tiene nada que corte el campo magnético, la bobina se bombará y se destrozará, ¿no? Entonces le vamos a meter tensión y vamos a ver cómo el émbolo se mete, ¿vale? ¿Habéis escuchado? Ese clean, cuando esté la bobina funcionando en la instalación, vamos a escuchar cuando le llega tensión un clean. Eso significa que está actuando la bobina. También podemos comprobar con un destornillador. Aquí no lo vais a notar vosotros, pero aquí con un destornillador se imanta también. Cuando le quitemos tensión, el muelle va a empujar el vástago hacia afuera. Ahora mismo estaría sin tensión, válvula cerrada,
y con tensión, válvula abierta. ¿Eh?